Sistema digestivo parte 2. La clase anterior han revisado los tópicos de motilidad y secreción. A continuación vamos a revisar otras dos funciones muy importantes del sistema digestivo, las cuales son digestión y absorción. Para eso he traído acá un grupo de células, enterocitos, células del sistema digestivo, y como puedes observar, estas células tienen su membrana celular dispuesta de una forma muy interesante. Hay una zona que va a estar expuesta al lumen del sistema digestivo, ¿ves? Esta zona va a denominarse membrana apical, ¿bien? Mientras que va a haber una zona expuesta al intersticio, ¿no? Al intersticio. En esta zona va a estar la membrana basal, por ejemplo, que no ha salido, y aquí también van a estar los vasos sanguíneos. Entonces, creo que esto es algo que se entiende, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener los nutrientes que se absorben producto de nuestra dieta y estos tienen que atravesar el enterocito y llegar al intersticio para luego llegar a los vasos sanguíneos, ¿no es así? Muy bien, chicos. Entonces, ese proceso que te acabo de describir recibe el nombre de absorción, ¿sí? Absorción. Por otro lado, ¿qué significa digestión? Digestión significa convertir un producto, ¿ya? Un producto grande en un producto pequeño, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si tú consumes una lenteja, esa lenteja tiene que ser convertida hasta sus partes más pequeñas, ¿bien? Una lenteja es un carbohidrato y la parte más pequeña de un carbohidrato recibe el nombre de monosacárido, ¿no? Monosacárido. De la misma manera, si tú consumes, por ejemplo, un pedazo de carne tiene bastantes proteínas, entonces tienes que convertirlo hasta su fracción más pequeña. ¿Cuál es la fracción más pequeña de una proteína? Es un aminoácido, ¿no? Muy bien. A ese proceso se le conoce como digestión, y la digestión puede ser de dos tipos, puede ser mecánica o química. Cuando han llevado el tema de motilidad, han revisado bastantes ejemplos de digestión mecánica. Algunos de ellos están aquí. Masticación, deglución y peristalsis, ¿no? Ustedes saben que la definición de digestión es llevar algo de un mayor tamaño a convertirlo a pedazos más pequeños. Entonces, es posible de que esta estructura que ves aquí, que es grande, se convierta a estructuras más pequeñas, pero producto de la fuerza que ejerce el mismo tubo digestivo sobre sus elementos. En este caso, cuando tú masticas, también conviertes un pedazo de lenteja en pedacitos pequeñitos de lenteja, ¿no? Cuando tú deglutes, también pasa lo mismo. Y sobre todo, cuando tus intestinos, cuando tu esófago hace peristalsis, lo hace de la misma manera, ¿bien? Convierte productos grandes en productos pequeños. Pero las estrellas, al menos en esta parte, a estas alturas de esta segunda parte del sistema digestivo, van a ser las enzimas. Y las enzimas presentes en los jugos digestivos, como las glándulas salivales, me refiero a la saliva, ¿no? La saliva, como por ejemplo también el jugo gástrico, el jugo intestinal, el jugo pancreático, ellas van a convertir estos productos grandes en productos pequeños, pero a través de reacciones químicas, ¿sí? Reacciones químicas. Entonces, chicos, lo que quiero que entiendas es, ahora vamos a hacer una clasificación de todos los tipos de digestión que puedan haber. ¿Bien? Mira, para comenzar, puede ser de que tú consumas, por ejemplo, glucosa. O sea, existe la posibilidad de comer glucosa. Esta glucosa es un monosacárido pequeñito, ¿no? Tú lo conoces de cuando llevabas clases de química. Y esta glucosa puede ingresar por tu boca, pasar por tu estómago, llegar a los intestinos y hasta ahí nadie le ha hecho nada. Ninguna enzima le ha tocado. Y de frente, una vez que llega al tubo digestivo, específicamente al intestino delgado, bien, el intestino delgado, ahí esa glucosa puede atravesar la membrana apical, bien, después puede atravesar la membrana vasolateral y llegar al intersticio. Y se acabó. Ninguna enzima la molestó durante todo su viaje por tu tubo digestivo. ¿Bien? Entonces, básicamente, ahí no hubo ningún tipo de digestión química, ¿bien? Que se entienda, no hubo ningún tipo de digestión química. Por otro lado, mira, puede ser de que tú consumas una proteína, ¿bien? Aquí tienes una proteína está compuesta por bastantes aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿bien? Y esta proteína, en su trayecto por el tubo digestivo, se ha encontrado con un montón de enzimas. Por ejemplo,
la pepsina, por ejemplo, la tripsina, por ejemplo, las endopeptidasas, exopeptidasas que vas a encontrar en el jugo pancreático. Al fin y al cabo, todas son enzimas que digieren proteínas, ¿bien? Pero esas enzimas, ¿dónde estaban? Estaban en el lumen, ¿bien? Que se entienda. Todo esto de aquí representa al lumen intestinal. Esa enzima, ¿por qué está en el lumen? Porque eventualmente alguna glándula la secretó hacia el lumen intestinal, por ejemplo el páncreas, por ejemplo las glándulas salivales, y en el lumen es que se ha encontrado con esta proteína y la convirtió en aminoácidos también en el lumen. Finalmente, estos aminoácidos son absorbidos por la célula intestinal y pasan al intersticio. ¿Bien? Entonces, por eso el nombre, si no has entendido el nombre, hidrólisis significa ruptura. ¿Bien? Ruptura. Exactamente es ruptura por medio de agua, ¿no? Por eso se llama hidrólisis, porque en realidad para romper un enlace peptídico utilizas el agua, ¿bien? Utilizas el agua, pero esto tiene que ser catalizado por una enzima. En este caso, aquí tienes a la enzima de ejemplo. Como es en el lumen intestinal, por eso se llama hidrólisis luminal. De polímeros a monómeros. En este caso, el polímero es la proteína y los monómeros son los aminoácidos, ¿bien? Por otro lado, chicos, tenemos hidrólisis en el borde de cepillo. Puede ser de que tú consumas, por ejemplo, una molécula de sacarosa, ¿bien? Y esta molécula de sacarosa está bajando por todo tu tubo digestivo hasta llegar al intestino delgado y ahí se encontró con una enzima, pero mira, esa enzima ya no está en el lumen, sino está en la membrana apical del enterocito, es decir, en el borde en cepillo, ¿no? El conjunto de todas las membranas apicales se llama borde en cepillo. Y esta enzima va a convertir los oligómeros, que en este caso el oligómero es una sacarosa, en monómeros, ¿no? La sacarosa está compuesta por una glucosa y fructosa. Y luego cada una se absorbe, ¿bien? Y pasa al intersticio. Siguiente ejemplo, puede ser de que tú consumas un péptido, o tú hayas consumido una proteína, y esa proteína haya hecho también hidrólisis luminal, pero en lugar de convertir esta proteína en aminoácidos, la convertiste en péptidos, ¿ya? En péptidos. Finalmente, ¿este péptido qué va a hacer? Este péptido ingresa por el enterocito, ojo acá, no ha ingresado aminoácidos, ha ingresado un péptido, ¿ya? Un péptido. Y este péptido, dentro del enterocito, puede encontrarse ahí ya con una enzima, con una peptidasa, ¿no? Una enzima que rompe péptidos. Y esta peptidasa rompe los péptidos en aminoácidos. Y los aminoácidos finalmente son absorbidos. ¿Ves la diferencia? Perfecto. El último ejemplo. Hidrólisis luminal seguida de resíntesis celular. ¿Qué quiere decir, chicos? Tú, por ejemplo, puedes consumir un triglicérido. Y este triglicérido está bajando por todo tu tubo digestivo y ahí se encuentra con enzimas que lo van a romper. Entonces por eso se llama hidrólisis luminal, correcto. Aquí está la enzima, está en el lumen. Y lo rompo yo en dos cosas, en glicerol y en ácidos grasos. Perfecto. Ahora, tu célula puede absorber este glicerol y estos ácidos grasos. Pero dentro del enterocito, fíjate lo que pasa, algo muy curioso. Hay otras enzimas, pero estas no son enzimas que van a seguir rompiendo el glicerol o van a seguir rompiendo los ácidos grasos. No, son enzimas que vuelven a construir el glicerol y los ácidos grasos, los vuelven a unir y construyen otra vez un triglicérido. Y luego este triglicérido finalmente pasa al intersticio. ¿Ya? Es algo muy característico de los lípidos. Vamos a estudiarlo más adelante, pero quiero que entiendas que estos son todos los tipos de digestión química que puedes encontrar a nivel de los enterocitos, ¿no? A nivel de los enterocitos. Todos los tipos de la digestión química que pueden suceder a lo largo del tubo digestivo, mejor dicho, ¿sí? Pero como ves, en el enterocito es cuando todos confluyen, ¿bien? Y aquí es en donde los podemos distinguir mejor, ¿no? Las diferencias que pueden haber entre cada uno de ellos. Bien, chicos. Otro dato que no expliqué es este. Absorción tiene dos partes. Cuando ingresa por la membrana apical, ¿bien? Es decir, cuando pasa del lumen al enterocito, a eso se le llama entrada o captación, ¿bien? Mientras que cuando ha ingresado este monómero de glucosa, cuando ha ingresado este aminoácido, cuando ha ingresado este triglicérido, cuando ha ingresado este nutriente en general y pasa del enterocito al intersticio, a eso se le conoce como salida o liberación. Y te doy un dato más, ¿bien? Un dato que no vas a encontrar en ningún lugar, porque son los de nutrición más que todo. Digestión más absorción, o sea, los dos procesos en conjunto, a eso se le llama asimilación.
¿sí? Si quieres, anótalo. Asimilación. Entonces, cuando a ti te digan asimilación de nutrientes, eso quiere decir digestión y absorción, los dos en conjunto, ¿bien? Entonces, si te dicen, este paciente tiene un problema para asimilar nutrientes, teóricamente eso significa de que puede tener un problema tanto en las enzimas que digieren a los macroelementos, como también a nivel de los enterocitos, ¿no? En los procesos, en los transportadores, en las enzimas intracelulares, para digerir estos elementos, ¿bien? Para absorber esos elementos, perdón. ¿Bien? Espero que se haya entendido, chicos. Ahora pasamos a evaluar cómo sucede cada uno de estos pasos. Empezamos por los carbohidratos. Bien, empezamos por los carbohidratos. Para comenzar, chicos, los carbohidratos pueden ser son ingeridos en la dieta en distintas maneras, en distintas presentaciones. Las presentaciones más frecuentes son en forma de almidón, ¿bien? Es en forma de almidón. Pero aquí también un detalle importante. El almidón, chicos, si bien es la forma más frecuente en la que consumimos carbohidratos en la dieta, puede estar presente de dos maneras, ¿bien? Puedes anotarlo. Podemos consumir almidón en podemos consumir almidón en forma de amilosa, bien, amilosa, apúntalo, amilosa, o en forma de amilopectina, bien. ¿Cuál es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina? Si quieres irte a la parte química, la amilosa es un conjunto de glucosas, bien, de glucosas cuya estructura tridimensional es lineal, ¿ya? Es lineal. Mientras que la amilopectina es un conjunto de glucosas cuya estructura tridimensional es ramificada, ¿sí? O sea, acá tiene ramitas. O sea, las glucosas en la amilosa son una línea, mientras que en la amilopectina parecen un árbol, ¿ya? Parecen un árbol. ¿Y por qué se produce esto? Esto se produce porque los enlaces entre glucosa y glucosa en la amilosa y en la amilopectina son distintos, ¿sí? En la amilosa, el enlace se llama alfa 1,4. Y en la amilopectina el enlace se llama alfa 1,6. ¿Ya? Renato, ¿eso es importante? Sí es importante, ¿ya? Sí es importante. Ahorita vas a ver por qué. Ahorita vas a ver por qué. Muy bien. Por otro lado, disacáridos. ¿Qué disacáridos consumimos? Particularmente tres, ¿sí? Particularmente consumimos maltosa, maltosa, lactosa, ¿bien? Maltosa, lactosa y sacarosa. ¿Bien? Maltosa, lactosa y sacarosa. Y por otro lado, monosacáridos, sí, consumimos en una pequeñísima cantidad. Consumimos glucosa pura, fructosa pura y también galactosa pura. Bien, galactosa pura. ¿Recuerdas cómo se clasificaban los carbohidratos? Se clasificaban en tres tipos, ¿no? Teníamos los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos, ¿no? Muy bien. La idea es que el almidón es un polisacárido. Los disacáridos están en el grupo de oligosacáridos. Los monosacáridos, se entiende. Muy bien, chicos. Nosotros podemos comúnmente consumir de los tres tipos, ¿no? De los tres tipos, pero solo podemos observar a nivel intestinal monosacáridos. Bien, monosacáridos. Como vamos a ver más adelante. Dentro de los oligosacáridos hay un subgrupo muy interesante, que son las fibras, ¿ya? Las fibras. Las fibras son carbohidratos, que eso quede muy claro. Y esta fibra se puede clasificar en dos tipos, la fibra soluble y la fibra insoluble. ¿De qué está hecha la fibra? Como te he mencionado, de carbohidratos, pero generalmente son carbohidratos un poco complejos, como lignina, pectina, celulosa, ¿bien? Y estos van a presentar enlaces de este tipo, van a presentar enlaces beta 1,4, ¿ya? Es química, es donde se une el carbono con otro carbono. La idea es que estos enlaces beta 1,4 nosotros no vamos a tener enzimas para romper enlaces beta, solo tenemos enzimas para romper enlaces alfa, ¿ya? Los enlaces beta, ¿quién los puede romper? Una bacteria, por ejemplo. Bien. Una bacteria tiene la capacidad de romper enlaces beta 1,4. Entonces, nosotros podemos consumir fibra, pero esa fibra no la vamos a poder absorber. Bien, porque solo absorbemos monosacáridos, no oligosacáridos. Entonces, esta fibra que vamos a consumir finalmente va a ser alimento para las bacterias, pero nosotros le damos algo a las bacterias y ellos nos dan otra cosa. Cuando las bacterias consumen fibra, particularmente la fibra que consumen las bacterias son la fibra soluble, bien, la fibra soluble,
entonces ellas van a producir ácidos grasos de cadena corta. Si quieres ver anotándolo, ácidos grasos de cadena corta, los cuales son buenos porque tienen una función trófica en el intestino, ¿bien? Es decir, permiten de que el intestino se encuentre sano, ¿bien? Se encuentre sano. Y aparte de eso también, eh, la fibra soluble también permite disminuir los niveles de colesterol. Disminuye los niveles de colesterol. Así que por favor consume fibra, ¿sí? Pero también, aparte de eso, existe la fibra de tipo insoluble, la cual también es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque la fibra insoluble es capaz de retener agua. Bien, es capaz de retener agua. ¿Y yo para qué quiero retener agua? No sé si algunas personas sufren de algunos problemas a la hora de defecar. Las heces a veces salen demasiado duras, ¿bien? Y eso puede generar algunas fisuras anales, algunos tienen hemorroides, entre otros problemas. Y la fibra insoluble es un buen elemento para aliviar esos problemas, porque la fibra insoluble atrapa agua. Y por lo tanto, si tú consumes fibra insoluble, entonces parte del agua del lumen intestinal va a quedarse rodeando a las heces, ¿bien? Va a quedarse rodeando a las heces. Y eso va a permitir de que éstas puedan ser evacuadas con mayor facilidad, ¿bien? Con mayor facilidad. Esa propiedad es de la fibra insoluble. Entonces, distingue los dos tipos de fibra y también investiga qué alimentos contienen cada tipo de fibra, ¿bien? Por ahora vamos a hablar del almidón. ¿Por qué hablamos del almidón y no hablamos de los otros? Porque en realidad, si tú consumes una maltosa, una lactosa y una sacarosa, esta, o una glucosa, una fructosa, una galactosa, entonces los disacáridos y monosacáridos van a viajar desde la boca hasta el intestino y nadie se va a meter con ellos. ¿Entiendes? Nadie se va a meter con ellos. En cambio, el almidón apenas es consumido, automáticamente ahí hay dos enzimas que le están esperando en la misma boca. ¿Bien? En la misma boca encontramos a la amilasa salival. ¿Bien? He dicho las dos, ¿no? Ya, mentí. Solo la primera, la amilasa salival. Ya te explicaron de que esta se encuentra en la saliva, ¿no? En cambio, la amilasa pancreática se encuentra en el jugo pancreático. Perfecto. Entonces, algunas características de la amilasa salival. Anota. La amilasa salival, por ejemplo, es inactivada por el ácido gástrico. O sea, la amilasa salival solo funciona en la boca, en la faringe y en el esófago. Apenas llega al estómago y se encuentra con un pH ácido, la amilasa salival deja de funcionar. ¿Mm? Por otro lado, la amilasa pancreática, si bien esta de aquí no tiene no tiene algo que lo active, sí existe una sustancia que promueve su secreción. ¿Cuál es? Es la colecistoquinina. ¿Ya? Es la colecistoquinina. ¿Qué van a hacer ellas? Ahí está su mecanismo. Mira, la amilalfa-amilasa es muy buena para romper enlaces tanto de la amilosa como de la amilopectina. Ojo, esto es el mismo mecanismo de acción de las dos, tanto de la salival como de la pancreática. Puede romper todos los enlaces que tú ves de color rojo, pero van a haber algunos que no puede romper. ¿Cuáles son los que no puede romper? Por ejemplo, no puede romper los enlaces alfa 1,6. ¿Sabes cuáles eran esos? Los que ramificados, ¿no? Mira, aquí es cómo se ramifica esta cadena de carbohidratos. Aquí se ramifica, bien, este enlace de aquí no lo puede romper la alfa-amilasa. También los enlaces que están justo cerquitas a la ramificación tampoco los puede romper. ¿Ves? Muy bien. Después, ya sabemos que no puede romper los alfa 1,6, tampoco puede romper los alfa 1,4 que se encuentren adyacentes a un alfa 1,6. Y fíjate, el último datito, tampoco puede romper los alfa 1,4 que estén al último de una cadena de monosacáridos. Mira, esta es una cadena larga de amilosas, de glucosas que forman la amilosa, es lineal, ¿ah? Y mira, y puede romper todos estos, pero el que no puede romper es el último no lo puede romper. Entonces, producto de estos enlaces que la alfa amilosa no puede tocar, es que se van a producir los siguientes elementos. Mira, por ejemplo, no ha podido romper el último, entonces vamos a tener aquí un conjunto de dos glucosas juntitas, y eso se le va a llamar maltosa. ¿Ves? Maltosa. No podía, solo pudo romper este enlace de aquí, o sea, en este caso puedo romper aquí esta cadena de amilosa y aquí esta cadena de amilosa y nos quedó este conjunto de tres glucosas. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama maltotriosa, ¿sí? Maltotriosa, un conjunto de tres glucosas. No podía romper este enlace
beta, no, perdón, este enlace alfa 1,6, en el cual había ramificación y tampoco sus adyacentes. Entonces, a todo este conjunto, ¿cómo se le llama? Se le llama dextrina alfa límite, ¿ya? Dextrina alfa límite. Entonces, en conclusión, producto de la amilasa salival y de la amilasa pancreática vamos a tener maltotriosa, maltosa y dextrina alfa límite. Perfecto, perfecto. Ahora, aquí están maltotriosa y dextrina alfa límite. Esta, mira, vamos a empezar con la maltotriosa. Esta maltriosa ha aparecido, puede ser a nivel de boca, ¿no? O también a nivel de intestino, ¿no? Cuando se junte con la amilasa pancreática. Esta maltotriosa va a llegar hasta el tubo, hasta el intestino delgado, hasta el borde en cepillo, y ahí se va a encontrar con la enzima glucoamilasa, la cual va a romper la maltotriosa aquí. Esta sí tiene capacidad para romper enlaces glucosídicos que estén a los extremos. Y mira, rompió esto en dos partes, en una subunidad de 2 glucosas y en una glucosa solita. Entonces sus productos van a ser maltosa y glucosa. Perfecto. Entonces, nos quedó esta glucosa ya va a poder ser absorbida, porque te dije de que el enterocito puede absorber monómeros, ¿no? Pero la maltosa no puede ser absorbida porque el enterocito no absorbe disacáridos. Entonces, esta misma glucoamilasa tiene la capacidad de romper esta maltosa. ¿Bien? Esta maltosa es rota finalmente gracias a la glucoamilasa en glucosa más glucosa. Y perfecto, ya tenemos glucosas y las glucosas sí pueden atravesar el enterocito. Sí pueden ser absorbidos. ¿Bien? Perfecto. Esa es la historia con la maltriosa. Ahora veamos qué pasa con las dextrinas alfa límite. Las dextrinas alfa límite van a llegar a un conjunto de 2 enzimas, y son 2 enzimas pegaditas, las cuales son la sacarasa y la isomaltasa. ¿Bien? En particular, las dextrinas alfa límite se van a ir a la isomaltasa. ¿Bien? Y las van a romper aquí, justo acá. Y entonces, ¿qué vamos a tener? 2 glucosas unidas y 3 glucosas unidas. Es decir, una maltosa y una maltotriosa. ¿Ya? Pero, sin embargo, esta isomaltasa también tiene la capacidad de hacer lo mismo que la glucoamilasa. Puede agarrar una maltosa, puede ser esta misma que ella misma ha generado, y generar una glucosa más otra glucosa. Y también puede agarrar esta maltotriosa que ella misma ha agarrado y tiene la misma capacidad que la glucoamilasa para convertirla en maltosa y glucosa. ¿Ya? Finalmente, entonces, todos sus productos van a ser glucosa, glucosa, glucosa. Entonces, te das cuenta, esa es la historia del almidón. Cuando tú te comes una papa, esa papa primero es convertida por la amilasa salival y pancreática en maltotriosas, maltosas y dextrinas alfa límite. ¿Sí? Y así es cuando llega hasta tu intestino delgado, ¿bien? Hasta que llega al borde en cepillo de los enterocitos, y ahí recién se convierten muchas unidades de glucosas. Y las glucosas ya pueden ser absorbidas. ¿Bien? Pero te dije de que el almidón no es lo único que podemos consumir como carbohidrato. También podemos consumir disacáridos, ¿ves? Son el 30 al 40% de nuestra dieta de carbohidratos. Y ojo, estos números también no me fío mucho de esto, ¿eh? O sea, ¿cuál es más prevalente? Esto ha sido un estudio muy grande para sacar estos valores, ¿no? Pero en realidad esto varía mucho de la capacidad económica que tiene una familia, ¿no? Para poder llevar una buena dieta. Y también depende mucho de el lugar del mundo, ¿no? De la cultura. No se consume lo mismo en todos los países. Aquí en Perú comemos papa, arroz, 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 ¿no? Pero tal vez no es lo mismo en otros países, ¿no? Bueno, de por sí estoy 100% seguro de que el almidón es nuestra principal fuente de carbohidratos, al menos aquí. ¿Bien? Pero eso no quiere decir de que tú no te puedas tomar, por ejemplo, comer una fruta, ¿no? Y una fruta tiene disacáridos también. ¿Bien? O un jugo de naranja, ¿bien? O unos caramelos, ¿no? Los caramelos tienen monosacáridos y disacáridos. Entonces, al fin y al cabo, como te mencioné, aquí encontramos a la maltosa, lactosa y sacarosa. ¿Qué es por ejemplo, qué es una sacarosa? Una sacarosa es un conjunto de una glucosa más una fructosa, ¿bien? Entonces, esta sacarosa va a viajar de frente. Tú te comiste el caramelo, se saltó a tu boca, a tu estómago, y nadie la tocó hasta llegar al intestino delgado. Aquí se encuentra con una sacarasa, con la sacarasa, la otra parte de la enzima que te había mencionado que también tiene actividad, y como es sacarasa, entonces puede romper la sacarosa en glucosa y fructosa, ¿bien? Pero esta sacarasa también tiene la capacidad para romper maltosa, ¿bien? En glucosa y glucosa, y también maltosa, glucosa. Si te das cuenta, varias enzimas están especializadas en romper maltosa, ¿no?
muy bien, porque la glucosa es en realidad nuestra principal fuente energética, si te das cuenta. ¿Bien? Perfecto. Entonces, mira, ahí están las flechas, ¿bien? Los productos del almidón pueden irse a cualquiera de estas enzimas, ¿sí? A cualquiera de estas enzimas. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la lactosa? Hemos hablado de la maltosa, de la sacarosa y solo falta la lactosa, ¿no? El último disacárido que nos falta. La lactosa va a ser hidrolizada por una enzima llamada lactasa. ¿La lactosa qué es? La lactosa es un conjunto de una glucosa más una galactosa, ¿bien? Y finalmente la lactasa va a llegar y la va a convertir en los dos monómeros respectivos, ¿bien? Algo que de repente pueda darte como dato es cuál de estas tres es la más lenta. La más lenta, la que demora más en realizar la hidrólisis, es la lactasa, ¿sí? La lactasa. ¿Qué pasa? Te puedo dar otros datos de la lactasa porque es una enzima muy interesante. Cuando tú naces, cuando tú eres un recién nacido, es la enzima más abundante del tubo digestivo en este caso, para hacer hidrólisis de carbohidratos, ¿ya? Que se entienda eso. De las tres, cuando tú eres un recién nacido, es la más abundante. ¿Hasta cuándo? Hasta los 6 meses. A partir del sexto mes, poco a poco, la densidad de enzimas de lactasa va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Bien? Entonces, es por eso de que algunas personas tienen intolerancia a la lactosa, porque tuvieron una disminución muy marcada de la expresión de esta enzima en el borde en cepillo. ¿Bien? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué esta de acá disminuye? Es porque en realidad nosotros como seres humanos estamos diseñados para consumir la leche materna aproximadamente hasta el 6 meses, hasta el año nomás, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? Conforme evolucionaron los humanos, se podría decir entre comillas, y se inventó la ganadería, entonces poco a poco ahí se empezó a consumir leche de otros animales, ¿no? Se empezó a consumir leche de otros animales. Y bien, pues gracias a eso es que ya cuando uno es niño ya puede consumir leche, entre otras cosas, ¿no? Pero bien, algunos seres humanos, algunos grupos poblacionales se adaptaron al consumo de leche, otros no. Otros no. Entonces hubo un grupo de humanos que tenía bastantes animales, no eran buenos ganaderos, y por lo tanto consumían leche, leche, leche y nunca dejaron de expresar esta enzima, ¿no? Pero los que no, sí la dejaron de expresar y desarrollaron intolerancia a la lactosa. Un dato muy interesante, ¿sí? Un dato muy interesante. ¿Y en qué consiste la intolerancia a la lactosa? En simples palabras, es que tú consumes leche, la leche tiene bastante lactosa, y la lactosa baja hasta tu tubo digestivo, pero no va a encontrar ninguna enzima que la digiera. Entonces esta lactosa se va a acumular, y finalmente estos cambios, esta acumulación, lo que va a originar son procesos diarreicos principalmente, ¿sí? Son procesos diarreicos. Muy bien, chicos. Ahora, ya hemos hablado de cómo se digieren los carbohidratos. Ahora vamos a ver cómo se absorben. Para eso te presento este canal. Es un canal llamado cotransportador de sodio y glucosa. Bien, está en la membrana apical, como se observa, y va a permitir el paso de, ojo con esto, de una molécula de sodio, bien, y este ingreso de esta molécula de sodio va a generar una energía residual que va a ser aprovechada por una molécula de glucosa o galactosa para también ingresar. A esto, ¿cómo se le llama? Transporte activo secundario, ¿te acuerdas? Sin gasto de ATP, sino aprovecha la energía de otra molécula, ¿no? La energía cinética de otra molécula. Muy bien, ¿es la única manera de ingresar? No, te falta la fructosa, ¿no? Tenías glucosas, fructosas y galactosas. Ya la glucosa y galactosa ya entraron. ¿La fructosa por dónde entra? Esta sí va a entrar por un transporte, por medio de transporte pasivo, a través de un transportador llamado GLUT5, ¿ya? GLUT5, que, valga la redundancia, te dice GLUT, debería ser de glucosa, ¿no? Pero el GLUT5 en particular es específico para la fructosa. ¿Bien? Muy bien, ya entró al enterocito la glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Y cómo atraviesa? ¿Cómo pasa sangre ahora? Esto lo va a hacer por otro transportador llamado GLUT2, el cual sí puede ser un transportador para los 3 tipos de monosacáridos. Por aquí puede ingresar la glucosa, la galactosa o la fructosa. ¿Bien? Pero tenemos un problema.
El problema es que si te fijas, por este canal ha ingresado sodio, ¿no? Y este sodio, como entonces esta célula va a estar ganando sodio, 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 sodio por todas las glucosas que deja pasar, ¿no? Y entra en un problema porque el sodio debe ser el principal cation extracelular y no intracelular. Entonces, por eso se aprovecha y esta célula también expone una gran cantidad de bombas de sodio y potasio, a través de las cuales el sodio va a salir y el potasio va a ingresar. ¿Bien? Muy bien, chicos. Ahí está. Y este es el resumen de todo lo que acabo de decir. Bien. Miren. ¿Dónde está este canal? ¿Dónde está? Está en la membrana apical. ¿Dónde está este canal? Está también en la membrana apical. ¿Dónde está el GLUT2? Está en la membrana vasolateral. Este es activo, este es pasivo y ese también es pasivo. ¿Sí? Te pueden hacer, estas son típicas preguntas de esta parte en el capítulo de fisiología del sistema digestivo, ¿no? Características de esos transportadores.